Y vamos a tratar de repetir ahí junto conmigo estos dos versículos que son el tema central de lo que vamos a hablar en esta noche. Vamos a ver si lo podemos leer todos juntos. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Primero de Samuel 1, 27 y 28. Oremos. Señor y amante Padre, nos encomendamos ahora a ti, para que nos uses como instrumento y prepara nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir tu mensaje. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a hablar en esta noche viviendo con convicciones. Ese es el tema que vamos a tratar y está basado precisamente en la vida de Ana. Y vamos a ver algunos detalles de ella y de esta familia. Pero yo quiero que usted mire esto ahora, porque cuando damos un título, tenemos por lo menos que tener una idea qué es lo que queremos predicar o qué es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos y nos llevemos en nuestros corazones. Convicción, según el diccionario, que tiene evidencia segura, o sea, que está seguro de una cosa. Idea firme que una persona tiene. Esta mañana dijimos en el anuncio para esta noche que la definición de fe la da la Biblia y es la mejor definición que hemos podido encontrar. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Convicción que tiene evidencia segura. ¿Cómo nosotros podemos tener una evidencia segura del reino eterno si no lo hemos visto? Hermano, porque tenemos la palabra de Dios. ¿Cómo Moisés tenía la convicción de que estaba viendo a Dios si era invisible? Porque Dios le había hablado, pero también Dios ahora nos ha hablado por su palabra. Así que convicción que tiene evidencia segura, idea firme que una persona tiene. Porque vamos a ver de que tenemos que vivir con convicciones. Y aunque vamos a hablar de la vida de Ana, que era una mamá bíblica o una mamá de la Biblia, y hoy es el Día de las Madres, no solamente vamos a hablar de las madres, también tiene que ver con los padres, también tiene que ver con los hijos, también tiene que ver con los abuelos, con los nietos, con todos los que estamos aquí. Así que tenga eso en mente. Ana, su nombre significa gracia. Qué bien le vino el nombre. Cada nombre bíblico tenía un significado. Y cuando Dios permitía que le pusieran un nombre es porque el nombre decía quién era la persona, quizás cómo iba a ser, qué era lo que Dios esperaba. Y el nombre de Ana significa gracia, y precisamente por la gracia y el amor y el poder de Dios, ella pudo lograr su anhelo, el anhelo que ella tenía de poder tener un hijo. Demostró ser una mujer de fe. Bueno, esta mañana el pastor Wilfredo habló de madres de fe. Bueno, y él mencionó a Ana. Ana era una mujer de fe. O sea, ella demostró ser una mujer de fe y cumplir lo que prometía a Dios. Hermano, si nosotros tenemos fe, como se decía esta mañana, fe es confianza plena en lo que Dios puede hacer. Aún en lo que nosotros creemos que es imposible, porque nosotros por fe creemos, y valga la redundancia, que para Dios todo es posible o nada es imposible. Así que Ana demostró ser una mujer de fe y también demostró que ella podía cumplir lo que prometía. Y cuando uno cumple lo que promete es porque uno tiene convicción de que aquel a quien le ha hecho la promesa se merece que se la cumplamos. Y de eso vamos a hablar más adelante. Pero allí tenemos el significado de Ana. Ahora, una de las cosas que vamos a ver aquí en esta noche es también algo que tiene que ver con la poligamia. Elcana, que era el esposo de Ana, su nombre significa Dios creó. Era un levita, que está allí en el versículo 1 del primero de Samuel. Había un varón de Ramataí, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Toú,
hijo de Suf, Efrateo. Pero ¿qué pasaba? Que él tenía dos mujeres. Una era Ana, que era estéril, y la otra Penina. Allí está, tenía él dos mujeres, dice 1 Samuel 1:2, el nombre de uno era Ana y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Ahora bien, nosotros tenemos que entender, aunque cuando leemos la Biblia lo encontramos aún dentro del pueblo de Dios, y de esto hemos hablado, usted tiene que escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar cada uno, incluyendo los pastores también, la palabra de Dios. La poligamia nunca fue aprobada por Dios. El pueblo de Israel se contaminó con las naciones vecinas y Dios permitió aquello, pero no era porque lo aprobaba. Dios nunca aprobó la poligamia. Lo mostró al principio de su creación. Dice allí, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso es lo que dice Génesis 1:27. Varón y hembra. No dice que creó un varón y varias hembras. No, eso no lo dice. O que creó un hombre y varias mujeres. La poligamia, Dios nunca la aprobó. O sea, no estaba en el plan original de Dios. Pero cuando usted lea la Biblia y ve que hombres como Abraham, como los profetas, como los reyes que anduvieron bien, tenían varias mujeres, se habían dejado influenciar por los países o por las naciones paganas que sí practicaban la poligamia. Y Dios lo permitió de acuerdo a su plan eterno, pero fue una decisión de las personas que quisieron seguir la poligamia, pero no estaba en el plan original de Dios. Eso vamos a ver. Ahora, vamos a ver algo muy importante, porque Jesús ratificó de que Dios no aprueba la poligamia. Dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo y dijo, por esto dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer? Escuche bien esta última parte, porque aquí está el secreto de la enseñanza. Y los dos serán una sola carne. Si son dos, nada más que había una mujer y un hombre. O si no hubiera dicho, y los que eran, o los muchos, serán una sola carne, ¿no? O sea, Dios al principio creó un hombre y una mujer. Después que pasaron allí todos aquellos, desde Abraham hasta Cristo, pasaron 2000 años, y desde Adán hasta Cristo otros 2000. O sea, después de 4000 años, Cristo ratifica lo mismo. O sea, y los dos se unirán y los dos serán una sola carne. O sea, dos son dos, un hombre y una mujer. No, mira, no estaba aprobada la poligamia. Ahora, cuando usted lea la Biblia tiene que entenderlo. Dios lo permitió. Dios tenía un plan con cada vida, pero era algo que Dios había prohibido a su pueblo. Yo quiero leerle dos pasajes para que usted tener una idea. Porque, hermano, si no escudriñamos la Escritura, no vamos a darnos cuenta de ello. Porque una cosa es permitirla y otra cosa es aprobarla. Otra cosa es que Dios la aprobara. O sea, Dios la permitió conforme a su plan, pero la decisión no la tomaba Dios, la tomaban los patriarcas, la tomaban los profetas, la tomaron aquellos hombres o los reyes que decidieron tener más de una mujer. Y tenían no solamente más de una mujer, sino que también tenían concubinas. Así que todo aquello era la influencia de las naciones que le rodeaban. Porque déjeme decirle, usted tiene que estar claro en esto, tenemos que estar claros en esto, porque la gente de la calle quiere decir que la Biblia no es correcta, que tiene una enseñanza que no es válida, que tiene errores, y no es así. Dice allí, yo voy a leer lo que Dios le dijo a su pueblo, está en Levítico 18, 2 al 4, y después voy a leer el versículo 30. Habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraste. Allí se practicaba la poligamia. Ni haréis como lo hacen en la tierra de Canaán. Allí practicaban la poligamia. A la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Aquellos estatutos que aprobaban la poligamia y otras prácticas más. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, o sea, la orden estaba dada. ¿Quién violó la orden de Dios? El hombre, los reyes, los patriarcas, los profetas, inclusive violaron esta orden. Ahora, ¿qué dice el versículo 30? Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ella, yo Jehová vuestro Dios.
entre estas prácticas abominables estaba la adoración a aquellos dioses paganos que sacrificaban a sus hijos, sacrificaban a las mujeres vírgenes, pero también estaba la poligamia. Dios no la aprobó, ese no estaba en el plan original de Dios. Así que tenemos que entender. Ahora, hay otro pasaje muy significativo que está allí en Primera de Timoteo capítulo 3 y que nos enseña que lo que Dios enseñó y lo que Dios quería era que el matrimonio fuera entre un hombre y una mujer, no la poligamia, como Cristo dijo, y los dos serán una carne, no 4, ni 5, ni 6, ni 10, o 1000 o 1001 en el caso de Salomón, que dice que tuvo 1000 mujeres. Así que no eran 1000, ni eran 40, ni eran 50, eran 2. Recuerde eso, porque si usted tiene estos pasajes en mente, cuando alguien le venga a combatir esto, usted lo puede aplicar. No estaba en el plan. Una cosa es que Dios permitió que el hombre lo hiciera, pero la decisión fue del hombre, no porque Dios se lo dijo. Dios le había advertido, no te contamines. Eso era lo que hacían las naciones que rodeaban allí a Israel y que influyeron mucho, porque algunas de aquellas naciones nunca fueron quitadas, ellos no las conquistaron, y producto precisamente por el pecado del pueblo. Dice Primera de Timoteo 1 y 2, cuando el requisito de los obispos, palabra fiel, si alguno anhela obispado, o sea, el pastorado de los obispos de aquel tiempo, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Por qué se dice marido de una sola mujer? Porque en ese tiempo, en el Imperio Romano, se practicaba la poligamia. Y había algunos en la iglesia que también querían practicar la poligamia. Esto tiene que ver con la poligamia. No es que además que fuera, algunos interpretan, ¿no?, que además que tenía que ser, haber tenido una sola esposa. No. El origen estaba en que se practicaba la poligamia y Dios dijo, el obispo tiene que ser marido de una sola mujer. O sea, no podía tener 2 mujeres, no podía tener 3, no podía tener 4, una sola mujer. Ahora, cuando se habla del requisito a los diáconos, y si no, eso no estuviera allí, o ¿por qué se puso allí? Dice en el versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Oye, ¿por qué se enfatiza eso? ¿Cuál es el problema? Que se practicaba la poligamia en el Imperio Romano, que fue donde creció la iglesia cristiana, se practicaba la poligamia. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobierne bien sus hijos y su casa. Y les digo esto, hermano, esta aclaración de la poligamia, porque precisamente en el caso del hogar de Ana y del Cana y de Penina, pues esto causó dolor, causó frustración, porque esto no era lo que Dios quería. Y el Cana era un hombre temeroso de Dios, pero era la costumbre que ellos habían tomado de otras naciones, no del original de Dios. Dios había establecido, había creado un hombre y una mujer. Si no, Dios hubiera creado un hombre y 4 mujeres, o 10 mujeres, o 20 mujeres. No, ese no era el plan original de Dios. Ahora, Ana tenía la convicción que la solución de su problema, o sea, porque era estéril y también tenía la carga de las ofensas de Penina, pero ella tenía la convicción, la seguridad plena de que su problema, la solución de su problema estaba en orar, confiar y esperar en que Dios obrara. Yo quiero que usted se fije en eso, en su mente y baje en su corazón. Porque esto no solamente fue para una madre que estaba orando por una necesidad. Usted también aquí quizás tiene necesidades. Si queremos que nuestro problema se resuelva, si queremos tener una convicción segura de que nuestro problema puede ser resuelto, en primer lugar tenemos que orar. Pero tenemos que confiar y tenemos que esperar en que Dios obre, pero que obre conforme a su voluntad, no lo que yo quiero que obre. O sea, nosotros no podemos exigirle, no podemos demandar, no podemos obligar a Dios a hacer lo que yo quiero que haga. Simplemente hay que orar, confiar y esperar en que Dios va a hacer lo mejor. Eso fue lo que hizo Ana. Eso fue lo que hizo Ana. Así que vamos a aprender de esta vida de Ana. Ana era estéril, como sabemos, sufría por ello, y también la actitud de Penina que le decía, la ofendía. Vamos a leer allí para que tengan una idea de los sufrimientos de Ana, porque quizás usted también esté pasando ahora por sufrimiento, pero sin embargo la solución está en orar, confiar y esperar. Dice allí en 1 Samuel 1, 4 a 7, y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio,
daba Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas. Había tenido abundancia de hijos, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, o sea, Penina, la irritaba, enojándola, y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. O sea que Ana sufría el ser estéril, y entonces su rival Penina, pues allí la irritaba. Y dice el versículo 7, así hacía cada año, o sea que era consecutivo. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Hay que ubicarse que en el tiempo bíblico el tener hijos era una bendición. Y la mujer que no tenía hijos se catalogaba como una mujer que no tenía la bendición de Dios. Realmente a esto ahora no es así. Puede ser que haya una mujer bendecida y Dios no le concede tener hijos. Pero en el tiempo bíblico el tener hijos era considerado una bendición de Dios. Por eso el Salmo 127 dice: bienaventurado la mujer que llena su aljaba de ellos. Por eso en aquel tiempo las mujeres tenían, bueno, en el tiempo bíblico tenían a veces hasta 20, 30, 40, 50 hijos. Pero estábamos hablando en el culto de ayuno y oración, que en el tiempo de hace 50 años atrás, retrocedo, o 60 años atrás, una familia, una mamá tener 10 hijos era normal, 15 hijos, 20 hijos, eso era normal, se tenía. Y entonces la familia se sentía orgullosa: no, yo tengo 10 hermanos, o yo tengo 15 hermanos, yo tengo 20 hermanos. Bueno, el problema de Ana era que en el tiempo de ella todavía era peor, porque se consideraba que no era bendición de Dios. Pero aparte de eso, como existía la poligamia, pues entonces allí estaba Penina haciéndole la vida, como decimos los cubanos, un yogur, porque la irritaba todos los días. O sea, lo hacía cada año cuando iban a empezar las ofrendas, pero todos los días decía: oye, ¿sabes qué? Yo tengo hijos y tú no. Y sabe todas las cosas que le decía. Pero Ana era una mujer de fe, era una mujer de convicción, y ella sabía que la solución a su problema estaba en orar, confiar y esperar en que Dios obrara. Quizás tú estés aquí en esta noche y quizás tú tengas un problema que resolver, pero hermano, tienes que tener la convicción, la seguridad de que lo que tienes que hacer es orar, confiar plenamente en Dios y esperar en que Dios obre en su tiempo, no en el tiempo tuyo. No es que, porque ahora vivimos influenciados por esta generación maligna y perversa, como la llama la Biblia, esta generación postmodernista y esta generación de que todo tiene que ser rápido, tipo microwave, tipo McDonald's, la comida rápida, Burger King, o sea, todo lo queremos rápido. No, Dios se toma su tiempo a veces. Y decimos: bueno, ¿y por qué Dios no ha contestado? Porque no es el tiempo. No se recuerdan lo que está en Gálatas 4:4. Venido al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Sabe qué tiempo pasó? Cerca de 4,000 años pasaron de que Dios le dio la promesa allá cuando Adán y Eva pecaron. La promesa en Génesis 3:15 se cumplió unos 4,000 años después. Venido el cumplimiento del tiempo. Así que, venido el cumplimiento del tiempo, Dios va a contestar todo eso. Entonces tenemos que esperar en Dios, como hizo Ana. Y vamos a ver aquí algo muy importante: la sabia y eficaz oración de Ana. Una oración, en primer lugar, con promesa. Primero de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Tenga ahí abierto su Biblia, porque eso no va a estar puesto en pantalla los versículos. Dice: e hizo voto, o sea, una promesa, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Fíjense qué oración va a haber. Yo lo dedicaré a Jehová, no un día, no 2 días, no un tiempito. Lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará trabajo su pueblo. Así que la oración de Ana fue una oración sabia y eficaz, porque fue una oración con promesa. Hizo una promesa a Dios: mira, si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a dedicar. Y cuando esa dedicación ella quizás lo podía ver una vez al año, era dedicado para que sirviera allí en el templo.
para que sirviera, mejor dicho, en el tabernáculo, allí, en la presencia de Dios. Así que una oración con promesa. Ahora, cuando oramos, no hacemos promesas a Dios. Señor, si tú me ayudas en esto, yo te prometo que te voy a ser más fiel. Yo te prometo que voy a venir más a la iglesia. Yo te prometo que voy a leer más la Biblia. Yo te prometo que voy a orar más. Dios nos da sabiendo que no lo vamos a cumplir, y cuando pasan, no un día, cuando pasan no más que 3 horas, ya nos olvidamos de todas las cosas. No, eso nos tiene que enseñar. La oración de Ana fue una oración sabia y eficaz, porque fue una oración con promesa, pero vamos a ver que Ana lo que prometió, lo cumplió. Ahora, la oración de Ana fue una oración eficaz y sabia, porque fue una oración sin premura, o sea, sin ponerle tiempo a Dios. O sea, no le puso un límite de hoy. Señor, yo quiero que tú me contestes hoy, o que me contestes la semana que viene, o que me contestes de aquí a un mes. No, sin premura, confiando en que Dios lo iba a hacer cuando Él quisiera. Dice allí, y también oraba de una forma en que no limitó el tiempo de la oración. Dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. O sea, ella cuando oró, y que no estaba exigiendo, sino estaba derramando allí su vida, no tuvo apuro en la oración. En primer lugar no le puso límite a Dios, pero tampoco hizo una oración de esa tipo rápido, ¿no? Tipo drive-thru, ¿no? Que yo recojo la comida y sigo al carro. No. Ella oraba y oraba. ¿Y qué decía? Bueno, yo me imagino, Señor, aquí estoy. Tú me conoces. No tengo muy pocas posibilidades de que yo pueda tener mi vida. Pero tú eres mi Dios. Tú eres mi esperanza, y yo tengo la convicción de que tú me escuchas. Entonces, ahí oraba largamente, y ustedes saben la historia, se leyó, porque ella oraba sin hablar, creía que estaba ebria, Dios me quiere tu vino. No, Señor, yo no estoy ebria, sino que yo soy una mujer que estoy orando. Así que fue una oración con promesa, prometió, si tenía un hijo, ofrecerlo a Dios, una oración sin premura, o sea, dedicaba largo tiempo a orar. Ustedes no se fijan cómo nosotros oramos hoy a veces. A no ser que el zapato esté muy apretado, usted no demora mucho la oración. Si no, la oración es rápido. Señor, tú sabes que no tengo esta necesidad, y tú sabes cómo yo soy, tú sabes lo que te sirvo, y entonces yo quiero que tú me ayudes, punto. Ya no. Entonces después cuando nos acordamos, quizás a la mitad del día volvemos a hacer otra oración, pero bien cortica. Señor, tú sabes lo que yo necesito, tú sabes que yo te he servido tantos años, y tú sabes cómo yo soy, punto. Y no, allí estaba Ana derramando su vida. No tenía ningún apuro, o sea, estaba conversando con Dios, porque a veces lo que se nos olvida es que cuando estamos orando, estamos hablando con Dios. Y ahora le voy a hacer una pregunta. Cuando usted tiene una persona que usted ama, y usted empieza una conversación, el tiempo usted no lo ve. ¿Por qué? Porque usted está hablando con una persona a la cual usted ama, con la cual usted quiere estar. Mire, todos los que estamos aquí, o la mayoría, hemos tenido, mi esposa está con el Señor, pero yo fui novio de mi esposa. ¿Qué quería el novio? Conversar con la novia ahí. Mientras más, claro, en mi tiempo se ponía hora y día. Creo que yo podía ir, creo que me pusieron un día en vez de un día. Y era de 8 a 10. Y entonces, me acuerdo, mi suegra fue con una mamá porque el papá se había casado por segunda vez. Ella se ponía allá, y cuando llegaba a las 10, ella hacía así, porque el papá de Tere le decía, oye, toca que ya tiene que, a las 10 en punto tenía que. Pero yo no quería ir, porque yo quería seguir conversando. ¿Por qué? Porque yo amaba a Tere, porque yo estaba enamorado de ella. Pero cuando estamos orando a Dios, es Dios lo que quiere que tengamos esa relación. Oye, estoy conversando con mi Dios, con mi Padre Celestial, con mi amigo, con aquel que me es fiel. Por lo tanto, no puedo estar apurado. Claro, yo sé que uno tiene que tener su límite, porque muchos tienen que ir a trabajar, pero ustedes no se dan cuenta que a veces no tenemos nada que hacer y nuestra oración es relámpago. No, Ana tuvo una oración allí larga, a tal grado que allí Elí, que estaba allí en el templo, en el tabernáculo, dijo, oye, pero ¿y esto por qué se demora tanto? Porque Ana estaba allí orando a su Dios, conversando con Dios. Y era
Y fue una oración también sabia y allí y eficaz, porque fue una oración de corazón. Fíjense lo que dice allí en el 1 de Samuel 1, 13 al 15. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió, me imagino cómo dijo Ana esto, diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante. Era una oración de corazón. Ella le dijo, mira, Señor, yo no tengo quizás derecho a pedirte esto, pero lo estoy haciendo porque tú eres un Dios bueno. Yo anhelo el tener un hijo, pero el hijo yo te lo voy a dedicar, porque no era fácil. O sea, era estéril, y después entonces el hijo te lo voy a dedicar a ti. Ana sabía lo que estaba ella orando, pero el que lo sabía mejor era Dios. Dios conocía el corazón de Ana, así que fue una oración de corazón. Hermano, cuando oremos con Dios, oremos de corazón. Señor, te pido que me ayudes a ser de Dios. Señor, te pido que me ayudes a modelar mi carácter. Señor, te pido que me ayudes a ser un mejor cristiano, a ser un mejor esposo, a ser un mejor papá, a ser un mejor abuelo, a ser un mejor creyente, a ser un mejor pastor, a ser un mejor líder. Pero tiene que ser de corazón, porque Dios mira el corazón. ¿Por qué ustedes creen que Dios perdona? Porque lo pidió de corazón. O sea, la oración tiene que ser de corazón, porque Dios lo ve todo. O sea, usted me puede decir a mí que yo estoy arrepentido y yo se lo puedo creer, porque si tú lo puedes engañar es a Dios. Señor, a pesar de todo lo que yo he hecho, a pesar de quién yo soy, te pido que me ayudes en este momento. Y cuando usted lo hace de corazón, Dios va a escuchar. Pero sin apuro, conversando con Dios. Yo me recuerdo en esas largas horas que estuve en el hospital, yo a veces me metía horas, y era conversando, digo, qué hermoso es eso, porque era sin apuro, no tenía apuro, no iba a ir por ningún lado, porque quería estar allí, no por otra cosa, quería estar allí. Entonces, hermano, Dios quiere que estemos con Él, lo más posible. Y claro, claro que usted tiene que trabajar, claro que usted tiene que manejar, pero quiero decir, a veces obramos con Dios como cuando vamos a comprar algo y queremos que el que nos está despachando sea rápido. A veces cuando tenemos que hacer una fila para pagar algo y se demora algo, nos estamos protestando. Entonces con Dios hacemos igual. Queremos que nos atienda enseguida. No. Tenemos que orar a Dios sin apuro, confiando en su misericordia. Y con una oración de corazón, y también una oración que contenga alguna promesa. Bueno, Señor, si tú me ayudas en esto, yo voy a hacer lo que tú quieras. Ahora, la oración de Ana agradó a Dios. Lo único que ella anhelaba era tener un hijo. Piensa que no es oración. La oración de Ana agradó a Dios, pues lo único que ella anhelaba era tener un hijo. Era una oración buena. Era una oración que estaba dentro de la voluntad de Dios. Siempre cito este pasaje, está en primera de Juan 5, 14, creo que es el 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él lo oye. Ana estaba pidiendo algo que estaba dentro de la voluntad de Dios, en que la mujer tuviera hijos, pero Ana era estéril. El mismo caso de Sara, pero Ana estaba orando por ella, porque en el caso de Sara, quizás Sara oró, no se menciona, y quizás Sara anhelaba, ¿cómo que no? Y tuvo a Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob vino la nación, el pueblo de Dios. Y Sara quizás oraba, pero esta Ana anhelaba, lo especifica la Biblia. Yo no quiero decir que Sara no oraba, Sara yo creo que oraba también, pero Ana anhelaba tener un hijo, y esto estaba dentro de la voluntad de Dios, es que la mujer tuviera hijos. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque la vida es un don de Dios. La vida es un don de Dios. La gente dice por allí, o lo oímos mucho a personas que no conocen a Dios, por supuesto, esta es mi vida y hago con mi vida lo que me dé la gana. Bueno, ¿saben qué? Están completamente equivocados, porque la vida es un don de Dios. ¿Qué dice el Salmo 100, versículo 3? Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su padre. O sea, Dios es el que nos hizo. O sea, la vida es un don de Dios. Hay un pasaje muy hermoso que está ahí en